La cena está lista, hay sopa y hay carne, hay pescado en el plato y verduras que como con placer y paz. De postre hay fruta, una manzana, un plátano, una naranja, una fresa. Así termina la comida sin problema. La vida es trabajo, es escuela, es tiempo, una cita, un problema, una pregunta amplia. Busco la respuesta en cada frase, en cada idioma, con cada palabra que encuentro en mi interior. El martes voy a la tienda, al supermercado, al mercado, compro mi alimento. Mis pensamientos son claros y fuertes. Trabajo en mi empleo, estoy en la oficina, o estudio en la escuela, en la universidad. Ese sentimiento no es en vano. La vida es trabajo, es escuela, es tiempo, una cita, un problema, una pregunta amplia. Busco la respuesta en cada frase, en cada idioma, con cada palabra que encuentro en mi interior. La lección es interesante, el estudiante escucha, el profesor, la profesora explica y el conocimiento brilla. El dinero, el euro, tiene un precio y un valor. Pago la cuenta, mi salario llega al banco en septiembre, sin dudar ni forzar. Y entre el trabajo el jueves a las 6, reviso mi ordenador, llamo por mi teléfono, hablo con un tutor, luego abandono la ciudad, busco la naturaleza. El parque es verde, el bosque está en silencio, una aventura perfecta. Este es el tejido, el hilo de la existencia, de la tienda al bosque, de la pregunta a la respuesta. Todo tiene su lugar, su tiempo, su tarea. A veces es difícil, a veces es un regalo, un acto sin culpa a las 12. Y así tejo adelante, día tras día en 20 minutos, con la palabra como mi herramienta, sin bandera, de la sopa al salario, de la lección a la naturaleza. Esta es la vida, pura y limpia, lo juro.